Isaías 55:18, para que así la palabra del Señor no solamente entre por los oídos, sino también por los ojos. 55:8. ¿Lo tienen? Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús estamos ante ti en esta hora y te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu fidelidad. Ahora, mi Dios de los cielos, pasa el carbón por mis labios, úsame como tú quieras, yo me hago nada para que tú seas el todo. Habla, que tu pueblo escucha. Señor de los cielos, que sea tu palabra y solo tu palabra lo que se hable en esta hora, que sea tu voluntad a través de tu siervo. Pido, mi Dios, que vayas preparando los oídos que van a oír este mensaje, los corazones que lo van a guardar y lo que lo van a poner por obra. Bendigo a tu pueblo, santifico la reunión, te doy gracias y te pido todas las cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. El pueblo está de acuerdo y dice amén. Tomen asiento, por favor. Dios les bendiga a todos. Este mensaje se titula Lo que yo pienso de las personas y lo que Dios piensa de ellas. ¿Están de acuerdo conmigo que hay veces nosotros tenemos una imagen de una persona y así lo catalogamos? Sean las personas que conocemos cercanas, o sean las personas que solamente los vemos, pero nos formamos un concepto de esa persona. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, podríamos estar equivocados. Donde usted cataloga a una persona, es más, aquí en la iglesia, usted ve una persona y dice, esa persona es mala persona, es muy creído, es pecador, es mentiroso, es. Y esa manera de pensar de las personas pues nos detiene de realmente convivir con ellas, conocer a las personas. Fíjense, en los tiempos de Jesús, el Dios encarnado, porque en realidad Dios se hizo carne en Jesús, y dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Cuando Jesús comienza su ministerio y empieza a hablarle a la gente, empieza a predicar, ¿cuál era la opinión que la mayoría tenía de Jesús? ¿Quién es este que no es el hijo del carpintero José? Amén. Y lo veían como poca cosa para que les estuviera enseñando a ellos, los fariseos, que conocían la Biblia, tenían todos los títulos. ¿Y este quién es? Entonces, nos vamos formando conceptos y nos podríamos perder la bendición de realmente ver lo que Dios va a hacer a través de las personas, porque muchas veces se los impedimos por el concepto que nosotros nos hemos formado, o simplemente porque no creemos en que Dios tenga la capacidad de cambiar y usar a alguien. Amén. Bueno, este mensaje, hermanos, si abren su Biblia, lo vamos a desarrollar aquí en Hechos 9:10. Y esta es la conversión de Saulo de Tarso. Es la conversión de Saulo de Tarso cuando iba rumbo a Damasco a seguir arrestando cristianos, y en el camino tuvo un encuentro con Jesús. Según Saulo, estaba haciendo la voluntad de Dios al arrestar a estos revoltosos, y en realidad estaba yendo en contra de Dios. Pero él, conforme a su fe, estaba practicando lo que él creía tener como la verdad. Dice la palabra del Señor en Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor,
he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Amén. Como les decía, Saulo de Tarso viene rumbo a Damasco. Saulo de Tarso, hermanos, había recibido la mejor educación que se pudiera recibir. Y había guardado la ley con un celo como ninguno. Cuando él vio a los cristianos, a los seguidores de Cristo, que empiezan a hacer su grupito, él los veía como una amenaza para la iglesia que ellos tenían. Y empieza a perseguirlos. Saulo estuvo presente cuando muere el primer mártir de la Biblia, que se llamó... ¿Alguien dijo el nombre? Esteban, primer mártir. Pablo consintió y fue el que estuvo ahí dando la orden. Esteban. Y conforme Saulo sigue haciendo estos males, oiga, los cristianos salían huyendo de las ciudades por el temor de este hombre. Y ahora sí que, como dicen, ¿y ahora quién nos podrá ayudar? Pero fíjense cómo Dios tenía un propósito. Porque mucha gente no se daba cuenta que conforme la gente, las familias salían huyendo, donde iban pasando, iban anunciando el evangelio. Si no hubiera habido persecución, no hubieran salido huyendo y no se hubiera anunciado el evangelio. Pero este Saulo de Tarso se sentía empoderado porque tenía las cartas poder que le daban la autoridad de ir a las ciudades, perseguir, arrestar, matar, lo que quisiera hacer. Oiga, ¿quién? ¿Una placa de ese calibre? Imagínense hoy en día que una persona pudiera perseguirnos a nosotros los hispanos, matarnos, arrestar, hacer lo que quisiera. Y anduviera aquí en Lancaster, hermanos. ¿Cuántos anduvieran en la calle? Nadie. Hasta un hoyo hacíamos en la tierra para esconder. Y este Saulo de Tarso va con 2 ayudantes rumbo a Damasco, cuando de repente tiene el encuentro con Jesús. Dice que una luz del cielo, brillante, Saulo cae del caballo, queda aturdido y se oye una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todos asustados porque escuchaban la voz, pero no sabían quién era. ¿Quién eres?, le dijo Saulo. Yo soy Cristo a quien tú persigues. Entonces le dijo Pablo: ¿qué tengo que hacer? Digo, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo entra a la ciudad y aquel gran señor, con su traje y sus títulos y todo, entra ciego a la ciudad de Damasco y llega a un lugar y por 3 días y 3 noches no comió, en ayuno total, por la experiencia que había tenido. Entonces ahora el Señor está levantando a este hombre llamado Ananías, que realmente no tenía ningún título, no era apóstol, no era de los discípulos, no era el maestro de la sinagoga. Dice que era una persona, no sé, un cristiano. Y el Señor le dice a este señor llamado Ananías que vaya y ore por Saulo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Ananías? Dijo: oye, hemos escuchado mucho de este hombre, todo el mal que nos ha hecho y el poder que tiene para arrestarnos y matarnos si quisiera. Entonces Ananías no alcanzaba a procesar cómo era posible que este hombre que era tan malo, ahora Dios le estuviera diciendo que fuera a orar por él. Y eso me lleva a pensar, hermanos, que muchos de nosotros podemos dudar del poder de Dios para cambiar a las personas. Tú puedes conocer personas en tu mundo, en tu entorno, en tu vida, y tú las ves y dices: no, ese de seguro se va a ir al infierno, así como lo veo. Porque tú le hablas, se burla de ti, o no quieren, o hacen lo malo, o son las personas más malas. Y en tu mente no alcanzas a comprender que digas, o sea, esa persona yendo a la iglesia, ¿será posible, hermanos? ¿Será posible?
Y ahora yo me pregunto, ¿y nosotros quién éramos? Algunos tuvieron la dicha, como nuestro pastor, de nacer en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano. ¿Cuántos nacieron en un hogar cristiano? Ya desde que nacieron ya los traían a la iglesia y bendito sea Dios, qué bendición. Es una bendición, hermanos. Imagínate. ¿Y todos los demás? Leía yo una de esas historias donde en Ciudad Juárez, Chihuahua, hacen un evento para los hombres y se me olvida el nombre, pero es enorme, o sea, se juntan 20,000 hombres en un estadio y todo está enfocado a los hombres. Lo que no se me olvida es el lema es el hierro con hierro se afila, así es el lema, y van gentes de todo el mundo, van ahí. Entonces estaba el predicador y dice que estaba predicando y hombres por todas las filas llorando, hermanos, pero desconsoladamente. Y alguien contó que dice que estaba un señor a un lado, estaban desconocidos, estaba uno aquí y luego desconocido lo del otro lado. Y el del medio estaba inconsolable llorando como un bebé. Y luego ya los que estaban al lado lo empiezan, ya cálmese, ya tranquilo. Pero él llorando porque aceptó al Señor y desahogándose, dice, ¿pero qué tiene? No, es que no me entiendes, ¿pero qué? Hable. No, es que yo era un asesino. Entonces cuando le dijo que era asesino, empezaron todos así a retirarse poquito. No lo van a hacer enojar y saquen la 45 ahorita. Acababa de aceptar al Señor. Amén. Estaba renunciando a todos sus pecados. No sabemos si ya había pagado sus deudas con la justicia, pero los otros, cuando digo, es que yo era un asesino, digo, ay. Ahora, si nosotros que estamos aquí en la iglesia empezáramos a decirnos todo lo que hemos hecho, hermanos, imagínense. A esa hermana y a ese hermano que usted los tiene, hasta acá, no hombre, si tú supieras. Con su jamás los vuelve a ver. ¿Por qué? Porque dudamos del poder de Dios para cambiar, del poder de Dios para transformar. Y hay personas que nos da vergüenza de todo lo que hicimos. Amén. Yo soy uno de ellos. A lo mejor hay gente que no lo acepta, pero la verdad es, si acumuláramos todos los males y todas las cosas que hicimos, dices, digo, ¿fui capaz de hacer eso? Amén. Ananías le está hablando el Señor, no era el pastor de la iglesia ni el jefe del grupo, el Señor le está diciendo, Ananías, levántate, quiero que vayas a la calle tercera, a la calle derecha, perdón, y ahí está un hombre que está orando y tú vas a ir a orar por él para que recobre la vista porque está ciego. ¿Quién es? Saulo de Tarso. No, Señor, se me hace que te equivocaste porque ese es de los más malos que hay. Es más, es enemigo de nosotros. Fíjense cómo en el momento Ananías duda si a lo mejor Dios ya se está poniendo, perdóneme Señor, si ya se está poniendo viejito y se le fue la onda y dijo, no, espérate, no era Saulo, era Silo. O sea, es como que Dios de repente se equivoca, hermanos. Como que sí estará correcto lo que está diciéndome Dios, hermanos. Dios te dice, quiero que perdones a la hermana que te ofendió. ¿Qué? ¿Yo? ¿A quién? Y en veces no le creemos a Dios. Vienes a la iglesia y el Señor te dice, bendice el ministerio, pon los $100 que te hacen. ¿100, Señor? El pastor Torres decía jugando que cuando uno sacaba la cartera y la mano derecha iba a sacar el de a 100, le pegaba la otra para que agarrara el de denominación más chica. ¿Cuántas cosas, hermanos, a Dios no le creemos? Fíjense, ahí les doy un ejemplo. El pueblo de Israel el pueblo de Dios, salen de la esclavitud de Egipto, cruzan el Mar Rojo, cruzan el desierto y llegan al punto de conquistar la tierra. Cruzan el Jordán también. Y la primer ciudad, la ciudad amurallada, se llamaba... No, hombre, hermanos, vamos a empezar con el ABC de la iglesia. Jericó, primer ciudad. Una ciudad amurallada era impenetrable.
¿Cuál fue la estrategia de Dios para tomar la ciudad, hermanos? El Señor, Dios les dijo, voy a mandar unos aviones, no sabían lo que eran los aviones, pero van a caer bombas o va a haber un terremoto, la ciudad se va a caer y ustedes nomás van a estar comiendo maná mientras ven cómo se destruye todo y ustedes ya nomás entran directo a poseer la ciudad. ¿Así fue la cosa? No, Dios le dijo, van a tener que caminar 6 días sin hablar, dándole vueltas, y luego en el 7º día van a ir los sacerdotes y los músicos, van a llevar jarros y los van a romper, y tambores y danzas y quién sabe qué, y luego van a gritar, primero 6 días no hablar nada, y en el 7º van a gritar con todo, y cuando ustedes griten, la ciudad se va a caer. Y todos se quedaron, wow, qué estrategia tan buena. No, hombre, ahora sí que de seguro va a pasar. Oh, sí. A ver, dígame usted, ¿tiene sentido lo que Dios les estaba diciendo, hermanos? Para destruir una ciudad. Por eso les leí a ustedes, por eso abrí con Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces parece que en veces no estamos sintonizados con Dios. No tenemos la mente de Dios, tenemos la mente propia. Y cuando Dios quiere darnos a conocer su pensamiento, dudamos de Él, igual que Ananías. A mí me pasó una vez, hermanos, y bendito sea Dios que Dios tuvo misericordia. Mi mamá ya falleció, pero antes de fallecer, igual que todas las mamás de todos, de repente llega un tiempo en que se vuelven puras enfermedades y puros que en el doctor, que el hospital, que está grave. Y en una de las veces se puso bien, bien mala. Y mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Ahora sí vente porque yo creo que mi mamá de aquí no la libra. Yo ya me había convertido al Señor, venía a la iglesia, precisamente a esta iglesia, y me voy a ver a mi mamá. Cuando estábamos en el hospital, hermanos, yo me había puesto en ayuno y oración desde que salí de aquí, y cuando yo llegué, el doctor llega y nos viene a decir, me estaban esperando a mí, que era el único que faltaba para que el doctor saliera y nos diera el panorama de cómo se veía todo. Y ya llega el doctor, bueno, pues mire, su mamá está en estado grave, bla, 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 y dijo, la verdad, necesitamos que su mamá mejore no sé qué para que poderles darles un diagnóstico más alentable, quién sabe qué. Y cuando el doctor estaba hablando, hermanos, yo escuché la voz, dijo Rabito, es la voz de Cristo. Escuché la voz que me dijo, tu mamá va a salir en 3 días. Por eso a mí me gustan tanto los números. Al 3er día, como Cristo resucitó. Pero yo le creí a Dios, pero no tuve el valor en el momento de levantarme y decir, el Señor la va a levantar en 3 días, sino que lo guardé en mi corazón, como Ana. Pero Dios es fiel y justo, que al 3er día, mi mamá no se mejoró, salió del hospital. Fíjense, pero Dios me lo reveló, pero a mí se me hizo mucho pararme y decirlo. Aunque hubiera sido, imagínense, el nombre de Dios, hermano, decir, no, cuando el doctor está, discúlpeme, doctor, pero yo acabo de recibir un telegrama ahorita urgente, que en 3 días va a salir de aquí. Entonces, ¿cuántas veces dudamos de la palabra del Señor? Sea en el ámbito que sea. Yo me imagino a Ananías en su casa, y Ananías estaba listando con la Biblia y el aceite y todo lo que tenía que llevar. Cuando escuchó el nombre, dijo, ¿Saulo? Óyeme, no. Este hombre ha hecho mucho mal. Pero se nos olvida que el Señor ya lo había escogido. El Señor ya lo había perdonado. El Señor ya dijo, eres mío, y ahora dejas de hacer lo malo de servirle al mal para servir al bien. Y ahora nosotros somos el obstáculo, hermano. ¿Cuántas personas habrá que no les damos la oportunidad porque las tenemos ahí? ¿Cuál es la palabra? Sí, en eso no, o sea, no es que esto o lo otro. Fíjense, la hermana fundadora de esta iglesia se llamó Amy McPherson. Y en los años en que ella empieza este movimiento, nosotros realmente, la iglesia cuadrangular sale de las asambleas de Dios. Tenemos la misma doctrina,
Lo único que diferencia la una de la otra es que las asambleas de Dios, no sé hoy en día, no le daban mucha oportunidad al ministerio de las mujeres. O sea, la mujer, como dijo Pablo, aprende en silencio. Sentaditas se ven más bonitas y calladitas también. Eso es lo que ellos creen. Entonces, Amy McPherson dijo, no. Dijo, aquí también las mujeres tenemos, si queremos servir, podemos servir. Y luego, para acabarla, que Amy McPherson se había divorciado y se había vuelto a casar. O sea, era una mujer divorciada. Menos. Entonces, ella empieza, y Dios la usó, hermanos. Ahora, ¿cuántas iglesias habrá? Imagínense. Pero ya estaba estigmatizada, decir, no, es que eres mujer y eres divorciada, no puedes hacer, no le puedes servir al Señor. Pero entonces ella tuvo una visión más grande, que el Dios creador, el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, el que puso en orden todo, podía darle la oportunidad a este pequeño microbio de que le sirva aquí. Perdonen mi sarcasmo, ¿eh? Pero en vez de nosotros tomamos la autoridad mayor que Dios, de que Dios ya los perdonó, pero dices, no, porque eres esto, no, porque hiciste lo otro. Cuando Dios ya sabe Dios que Él los va a equipar, Él los va a usar y Él los va a estar moviendo donde Él quiera movernos. Sean niños, sean mujeres, sean lo que sean. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, hermanos, y les estoy predicando esto, escúchenme bien, abran los oídos. Porque en los tiempos en que vivimos, o sea, ¿se sorprendería usted si de repente homosexuales empiezan a convertirse al Señor y a venir a la iglesia? Yo no estoy diciendo que estoy diciendo que el homosexualismo, eso es un pecado y está totalmente fuera de la Biblia. Pero el hecho de que una persona se arrepienta, acepte al Señor y diga, le quiero servir, ¿será posible? Claro que sí, pero nosotros podríamos ser el obstáculo. Y yo le digo porque ya en la iglesia ya hemos tenido así como esos rocecitos, ¿verdad? Los que estaban, ya tienen tiempo aquí, Margie tenía un novio, se llamaba Rudy, y traía a su sobrino. Y su sobrino pues estaba con sus ideas de eso, se vestía raro y todo, y venía a la iglesia. Y yo no estoy diciendo que nunca le dijeron nada, pero sí se veía en como que no estamos acostumbrados. No sé si me explico. No estamos acostumbrados, no sabemos cómo reaccionar. No tenemos la mente de Cristo, de amar al pecador y aborrecer el pecado. En este caso, hermanos, Ananías estaba argumentando con Dios por la decisión que Dios había tomado de usar a este hombre llamado Saulo de Tarso. Y Ananías le está diciendo, vamos otra vez más a la Escritura, que la misma Escritura nos lo diga. Dice, 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos, antes de continuar, lo único que yo le quiero decir, dice que Saulo había visto en visión que este hombre, Ananías, ya venía, oraba por él y recobraba la vista. Y lo que le quiero decir es que la voluntad de Dios se va a cumplir contigo o sin ti. Amén. Dios iba a mandar, si no era Ananías, no sé, pero ya en visión Dios le dijo, te voy a mandar a alguien, van a orar por ti, vas a recobrar la vista y me vas a servir. Y la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Amén. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Cuando Dios dice algo, ocurre. Entonces tenemos que tener cuidado si nosotros estamos en medio. Bueno, Dios te va a sacar la vuelta o va a usar a otro. Pero tengamos mucho cuidado de no ser obstáculo en los planes de Dios, en lo que Dios quiere y va a hacer en nosotros. Dice, ¿en dónde estaba leyendo? Entonces, 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿De cuánta gente se había escuchado, hermanos? Imagínense la fama que tenía Saulo de Tarso, hermanos. De muchos. Ya la iglesia cristiana primitiva tenían conocimiento de quién era un peligro para la iglesia. Si lo ven, avísenos.
Oiga, imagínense que se escuchaba que aquí viene por la 20 ya. Ahí viene a cerrar iglesias y a correr. Me puede decir lo que usted quiera, pero había un temor porque este hombre tenía el poder, hermanos, para cerrar iglesias, para arrestar, para matar. Ya habían matado a Esteban a pedradas. ¿Y por qué el Señor lo permitió? No lo sabemos. Pero al final del día era un peligro y la gente estaba en conocimiento de ello. Y dice 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que te invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Para Dios, ¿quién era Saulo de Tarso, hermanos? Instrumento escogido. Y te voy a decir que es un instrumento. Cuando tú vas con el cirujano es el que opera, pero el instrumento es el bisturí, el que lo agarra y es la cortadita que va a hacer. El cirujano puede cambiar de bisturí o de instrumento, pero la mano del cirujano difícilmente la puedes cambiar. Me acuerdo que una vez fui con mi esposa Zulma porque estaba viéndose lo de sus rodillas y el doctor era un doctor hindú, ya tenía como algunos 75 años. Entonces le tenían que poner primero anestesia, una inyección o no sé qué. Total que el señor como que le temblaba poquito la mano. Entonces traía la jeringa así y luego se la agarraba con esta. Y yo dije, no, quién sabe dónde se la va. Hasta me hice para un lado, dije, porque ahorita... Pero el doctor de doctores es el Señor. Los instrumentos somos nosotros. Amén. Nunca se nos debe de subir a la cabeza, hermano. Yo solamente soy un instrumento. Él me usa para lo que Él quiera. Pero Él es el que está dirigiendo la operación, el que está haciendo la operación. Entonces, para Dios, ¿quién era Saulo de Tarso? Instrumento escogido. ¿Y qué era Saulo para la gente, hermanos? Un hombre malo. Él nos ha hecho mucho mal. Él nos ha hecho mucho daño. ¿Cómo es posible que lo estés aceptando? Fíjense, dos visiones totalmente diferentes. Vamos a ver entonces qué debemos de hacer. 2 puntos nada más, de 1 hora cada uno. 2 puntos que nosotros tenemos que hacer para entender la voluntad de Dios. Fíjense, hermanos, cuando Dios tiene una idea y nosotros tenemos otra. Nosotros decimos, queremos las sillas rojas, y Dios dice, no, las quiero azules. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Con el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que ha de ser y el que será. ¿Cómo llegamos al punto de estar de acuerdo? Bueno, aquí les va. La palabra que Dios le dice a Ananías es una palabra clave que le dijo, levántate. Y cuando le dice levántate, no era que Ananías se la pasara acostado en la hamaca todo el día. Y luego Dios le dijo, levántate. Levántate. Fui a buscar la definición de levántate y se me hizo bien interesante cómo la dan la definición. Mover de abajo hacia arriba. Poner una cosa en lugar más alto que el que antes tenía. Poner derecho. Eso es levantar, hermanos. Y sabe, anterior a lo que leímos, en Hechos 8:26, ahí mismo donde estaban leyendo, pero si usted le retrocede a Hechos 8:26, el Señor le estaba hablando a Felipe y le dijo lo mismo para que fuera a orar por el, ¿cómo se llamaba este tipo? El eunuco. Le dijo, levántate. Entonces digo yo, ¿qué acaso todos los que le sirven al Señor nomás se la pasan durmiendo? Que le dice Señor, levántate ya, levántate. No, lo que le está diciendo es, deja tu estado carnal, humano, para entrar en el estado espiritual. Fíjense,
los que pasan de 40 años aquí en la iglesia me van a entender. En aquellos años, cuando uno prendía un radio o la televisión, las antenas tenían que estar para arriba y le empezaba una mover. Ahí está, ya quedó. ¿Cuántos se recuerdan? Yo nunca me acuerdo que una antena tenía que estar acostada para que agarrara. O sea, para que agarrara bien tenía que estar parada o casi vertical y luego le movía uno para acá, para allá y ya. La televisión a blanco y negro, ¿de acuerdo? Y ya con el trancazo ya agarraba bien el Chavo del 8. Pero mientras la antena no estuviera hacia arriba, no había señal. Entonces, lo que Dios nos transmite a nosotros a través de su palabra es: levántate. No nos está hablando en el sentido físico de levantarte de la cama, sino de levantarnos de la tierra, de dejar la atmósfera donde estamos y irnos a donde está Dios y preguntarle, empezar a entrar en su presencia para ver lo que Él ve, para entender lo que Él quiere que entendamos. Entonces, ese levántate es necesario en cada uno de nosotros, hermanos. Cuando el Señor se está moviendo a hacer algo que tú no te gusta, pues levántate. O sea, ve a buscarlo. Que en veces Dios nos pone a hacer cosas que no entendemos. Yo creo que más de una vez les he compartido esta anécdota, hermanos. Yo andaba manejando cuando recién empecé a manejar y llegué a Mojave, 6 de la mañana, en un camión comercial, un tráiler, y cuando llego a la esquina estaba un muchacho sin camisa así, y luego me dice que raite. Entonces, yo no debería de haberlo subido por mi aseguranza, que no me lo pedían, pero me dio lástima. Entonces ya le bajo el vidrio y le digo, ¿qué quieres? Me dice, deme raite. Dice, ¿para dónde? Para donde sea. Digo, caray. O sea, no me preguntó para dónde iba, sino que lo que quería no estar ahí. Entonces ya viene sin camisa. Y luego yo me acuerdo que traía una chamarra de esas de las que hacen juego con la pantalonera deportiva. Ya ven que son como de hule, y es la pantalonera y la chamarra. Entonces hacían juego, y yo traía la pura chamarra. Entonces ya se la doy y se la pone, y le digo, pero oye, ¿por qué estás sin camisa? No, hombre, si no me la va a creer. Dice, anoche nos paró la policía, veníamos de Colorado con unos amigos, y veníamos tomando en el carro, nos paró la policía, a mí me metieron a la cárcel, y acabo de salir. Y entonces me dice, lléveme a una estación de autobuses, y ahí voy a agarrar uno para Fresno. Entonces en el camino, le pregunté, ¿ya comiste? No, pues, ¿qué voy a comer si apenas salí de la cárcel? Entonces ya nos bajamos, llegué a la ciudad de Lancaster, me subí al carro, fuimos a comer, a desayunar al McDonald's, al Carl's Jr. Y entonces ya lo voy a llevar a la terminal de autobuses y le doy $20. Pero entonces yo estaba indeciso de mi chamarra, dije yo, porque hacía juego con mi pantalón y era el único juego que tenía. Entonces, o sea, le iba a decir, oye, pues aquí le doy la camisa o algo, pero yo lo que no quería era desacompletar el juego. Y ya me pongo a orar, dice, Señor, dásela. Entonces, pues ya se la di, y ahí termina la historia. Y me quedé con la pura pantalonera, ahí la tengo de recuerdo. Pero Dios me ha bendecido, no para tener una, sino que ahora tengo 50. No, ya ni las cuento, no es cierto. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, en veces no entendemos o sea, tú luchas con Dios, y para poder entender la voluntad de Dios, levántate, amén, apréndaselo. Para yo poder entender la voluntad de Dios cuando no estoy de acuerdo, levántate, ve al Señor. Señor, oye, no le entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cuántas veces de los que fueron a la escuela, usted tiene un problema, no le entiende, y a quién va a ver? Al maestro. Oiga, explíqueme, no le entiendo. Usted va a ver el que le está dando la clase. Entonces, nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere decir o no estamos de acuerdo. Pues levántate, ve, pregúntale al Señor. ¿Qué más? Dice, ¿creen ustedes, hermanos, que es la primera vez que hay discrepancia entre el mensaje de Dios y lo que nosotros creemos como hombres? Rápidamente, porque se me fue el tiempo volando. Moisés, que era el líder que venía dirigiendo al pueblo de Dios, saliendo de Israel, pasando el desierto.
llegó un tiempo en que Moisés tomó una mujer cusita como esposa y su hermana Miriam con su hermano Aarón no estaban de acuerdo, al punto que dijo Miriam, dijo, ¿acaso Dios nomás nos puede hablar por Moisés? Oiga, y yo se los voy a dejar así como para que, como que continuará para la siguiente semana, como los capítulos esos, que ustedes van a buscar a la Biblia. Hagan de cuenta como si un papá, tienen 2 problemas, 2 hijos, Dios vino y los reunió a todos y les dijo, a ver, ¿qué está pasando? Dijo, cuando yo le hable a otra gente les voy a hablar por visiones y por todo, pero no así con mi siervo Moisés, con él voy a hablar cara a cara. Y fue tanto el enojo de Dios que cuando Dios se va, dice que a Miriam, la hermana de Moisés, le vino, dice que quedó lepra como la nieve, hermanos, de blanca. Y ahí ya los hermanos entendieron que habían metido la pata, pero fíjense, ellos no estuvieron de acuerdo en lo que Moisés estaba haciendo y empiezan a querérselo comer vivo con sus palabrerías y sus acciones. Otra vez, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Levantarnos, buscar el rostro del Señor. Señor, ayúdame para entender esto, no me gusta o no lo entiendo, ¿por qué tú lo estás haciendo? Y por último, capítulo Hechos 9:20. Enseguida, cuando Ananías finalmente le hace caso a Dios, llega, ora por Saulo, recobra la vista, lo bautiza, ya está listo. Hermanos, pregunta, aquí le voy a una pregunta, de esas como que me hacen pensar. ¿Ustedes creen que Ananías tenía la menor idea en quién se iba a convertir este hombre llamado Saulo de Tarso? Si usted tiene una Biblia en sus manos, un día de curiosidad, póngase a ver en las últimas páginas que dice los viajes misioneros de Pablo. Y casi todo el Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Ananías ni sabe, imagínense que de aquí pueden estar saliendo los siguientes Pablos, hermanos. Yo no creo que no me entendieron. Que de aquí se pueden levantar los siguientes Pablos. Y nosotros todavía como que, Señor, ¿estás seguro que? A ver, espera, ¿qué dijiste, Señor? Amén. Capítulo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas. Entonces, una vez que Ananías se levanta y hace la voluntad de Dios referente a Saulo, en cuanto él cumple, ¿qué fue como que le destapó la compuerta? Esas que en unas presas hay una compuerta y cuando abren la compuerta sale el chorrón de agua. Imagínese usted que cuando Ananías llega